yo no me dejé, las veces que siempre acompañé a Piltojas, no me dejé quitar la ropa. Él intentó varias veces, pero no, yo no me dejaba, me inventaba que tenía el periodo, siempre, pero siempre me tocaba ir con Piltojas. Hasta que un día, eso fue ya como en pleno mediodía, fui con Piltojas y fui con otra muchacha. Y entonces ahí fue cuando pues empecé como a compartir con las otras muchachas, porque por ejemplo con una compañera, ella llevaba más tiempo que yo, y ese día él tuvo relaciones con Piltojas y con la otra muchacha delante de mí. Delante de mí tuvo relaciones con ambas. Piltojas era feliz, era encantada cada vez que Kelly le decía que se quitara la ropa. Esa mujer no se cambiaba por nadie. A mí me pareció asqueroso, a mí me pareció repugnante. Yo empecé a llorar, yo le decía que yo no quería. Entonces, o sea, conmigo, o sea, se puede decir que yo no se la puse fácil, yo no se la dejé fácil y yo luché hasta lo último. En la anterior narración del primer capítulo, Violadas por Kelly, oímos la devastadora experiencia de una ex monje de la secta Tao, quien fue una de las víctimas de abuso y explotación sexual en manos del líder de la secta en el templo vegetal sacro Aquarius, fachada que usa para perpetrar sus siniestros a monte adentro. En este siguiente capítulo van a oír otra ex monje víctima de abuso sexual en manos del mismo raptor. Ella nos contará la escalofriante pesadilla de la que fue sometida desde los 11 años de edad, aproximadamente en el año 1999. Kelly, valiéndose de sus argucias y trampas, emplea el mismo modus operandi con cada nueva víctima. Les ordena a sus proxenetas de turno servir como carnada para que las nuevas niñas piquen anzuelo. Y si por alguna razón alguna no quiere acceder o se niega, le tiende una trampa de persecución y difamación pública para que ésta se vea con el agua al cuello y termine en sus desgraciadas fauces. Luis Gustavo Morales Sierra se acreditó el título de maestro y jerarca de la ley cósmica. Es el fundador de la secta Tao judía, y a su hijo mayor Joab Morales Calderón alias Samael lo pone a su mano derecha para que le apoye en su emporio, y como premio Kelly le otorga la sucesión y el título de Arcángel Miguel. El engaño es a tal punto que se califican públicamente como supuestos comandantes de naves extraterrestres. Y no conformes con ello también se autoproclaman dioses. Nada más y nada menos que los creadores del universo, los cielos, la tierra y la humanidad. Con este sugestivo disfraz, Kelly y Samael se desenvuelven progresivamente, y comienzan una descomunal campaña publicitaria por toda Colombia. Esto hace eco en algunos países del mundo. Su desespero es conquistar el planeta Tierra, y se ven empujados a engañar a toda máquina vendiendo sus costosos productos extraterrestres, la venta de indulgencias con perdones, venta de apodos, corte de líneas karmáticas y hace casamientos. Amonesta a su feligresía a pagar diezmos y primicias, el ser obedientes a la doctrina. Y ante todo fieles a ellos para que logren ser vistos con buenos ojos por su lealtad hasta el fin de sus días. A cambio les ofrece un supuesto tiquete de salvación directo a los soles. Una vez más se salen con la suya los Morales, y logran doblegar a un pueblo para manipularlo y explotarlo a toda costa. Cada día desde su púlpito donde emiten sus hipócritas sermones cristianos por las emisoras. Padre e hijo se proclaman los dioses y únicos salvadores. Les infunden temor y obediencia al pueblo para que los veneren y adoren. Se acuñan el título de familia real. Y es así como tachan y condenan a quienes no acatan sus órdenes, y les lanzan maldiciones y castigos a quienes duden de ellos. Kelly Zeus en su esquizofrénica y corrompida cabeza no perdió la oportunidad de aprovecharse de su vanagloria. Logra socavadamente con la ayuda de sus concubinas proxenetas a engañar con supuestas misiones especiales a decenas de niñas vírgenes para entregársela a el mitómano pederasta para accederlas carnalmente, como le sucedió a Paola Carrillo. Ella nos contará en una recopilación de 2 entrevistas lo que sufrió en manos de su depredador. Oigamos su lamentable historia. Pues yo me llamo Paola Carrillo Durán.
y en el templo me decían demonio Campar. Pues el año exactamente no lo recuerdo porque yo era una niña. Sé porque mi papá me comentó que cuando mi mamá estaba embarazada fue que ellos ingresaron a la secta, porque como él era mecánico y en ese entonces estaban ubicados en el kilómetro 8, un día el maestro Kellion necesitó un mecánico y por casualidad de la vida, pues dio con mi papá. Y allá fue cuando allá llegamos. Paola Carrillo junto con su familia eran huéspedes del templo que apenas simpatizaban con la doctrina. Ellos no eran practicantes activos como los demás monjes. Aún así, alias Kelium se ofrece interesadamente en cuidar a Paola cuando sus padres piensan abandonar el templo. A Kelium le brillan las pupilas cuando ellos aceptan sin titubeos dejarla al cuidado del líder. La envuelve en sus oscuros propósitos junto con sus proxenetas, donde más adelante Piltojas se alía con Kelium y le tienden una trampa, donde es señalada por supuestos delitos de robo. Es procesada o humillada públicamente para luego en secreto Kelium ventajosamente poderla manipular, y obligarla a ser partícipe de un supuesto dharma como vestal. Es hostigada por Teas y Piltojas hasta que cae como presa indefensa ante las garras libidinosas de Morales Sierra. Pues mira, la verdad cuando yo lo vi por primera vez y que ya más o menos entendía como algo las cosas, porque pues desde los 2 años mi papá, bueno, desde los 2 años de edad de vida mía estábamos en esa doctrina, más nunca mi papá o mi madre la practicó, ellos siempre fueron profanos y así fueron conocidos siempre, los profanos. Pero más o menos en el año 1999 fue cuando ya nos fuimos a vivir del todo al templo Vegetal Sacro Aquarius, porque antes pues estábamos en el Canda y mi papá iba de vez en cuando a arreglarle carros y eso y volvía. Entonces, pues la verdad, mi papi era profano, o sea, mi papá siempre ha sido profano, pero él respetaba mucho a Kellion. Él lo respetaba demasiado y para él Kellion era, mejor dicho, Dios prácticamente. Y pues en cierta forma así nos enseñó a verlo, como una persona de respeto, como una persona al que tenía uno como que rendirle pleitesía. Y pues cuando nosotros lo veíamos, pues personalmente para mí, yo lo veía así. Era como ver a un dios, se puede decir, o sea, yo lo respetaba y, y pues sinceramente cuando se presentó la ocasión de estar a solas con él en su zona de rea y el simple hecho de que él me tocara mi cara de una forma, pues que, o sea, para mí fue algo indebido porque pues se supone que Kelly era una persona que a nadie tocaba, que nadie podía tocar, que era como inalcanzable para las otras personas. Y el hecho de que cogiera y me acariciara así y me cogiera el mentón, yo con 11 años supe que eso no estaba bien. Y en ese momento yo sentí fue miedo, yo empecé a llorar y ellos me decían que nada malo me iba a pasar, pero yo sabía que sí porque, o sea, el lugar, solos, con Teash, que nadie tenía que saber y todas las cosas que me dijeron. Gracias a Dios que ese día alguien nos siguió, no sé quién, eh, por esa persona que nos siguió y que hizo bulla en ese momento, fue que no me pasó nada ese día. Bueno, la primera vez que ella me llevó fue con mentiras, pues digo yo, porque ella lo que me dijo fue que Kellyn necesitaba hablar conmigo, que él tenía como un trabajo, un traalto para mí muy importante
y que él tenía que comunicármelo personalmente a mí. Pues sinceramente en ese momento, o sea, cuando ella me lo dijo, yo no me opuse, pues porque pues jamás pensé que iba a pasar alguna cosa de esas y jamás pensé, o sea, no sé, pero cuando ella me llevó allá y pasó eso, cuando salimos, yo le dije a ella, le dije a Teash que yo no quería volver, que no me llevara más. Entonces ahí fue cuando yo me acuerdo que le dije a ella que si lo que las Scooper decían entonces era verdad. Las Scooper fueron dos niñas tildadas así por el pederasta Kelly, una de las niñas de Antioquia llamada Paula Gutiérrez, y la otra niña de Venezuela llamada Rosa Vivas. Ellas fueron de las pocas que se atrevieron a denunciar los abusos sexuales que les hacía Kelly en la zona de Rea y se lo contaron a sus novios. Estos valientes fueron a hacerle el reclamo personalmente a los Morales. Como era de esperarse, Morales lo negó, y supo defenderse hábilmente de esas delicadas acusaciones, que lo ponían entre la espada y la pared y en el ojo del huracán. Sabía que tarde o temprano más chicas se atreverían a denunciarlo. Así que usó su más vieja estrategia de desprestigio, para aplastar la reputación de estas niñas y de sus novios. Públicamente les tacha de scoopers, prostitutas, ladronas y supuestamente pagadas por la bestia. Después en secreto reúne a las niñas y les advierte que tienen que retractarse e inventar que fueron pagadas para hablar en contra de Morales Sierra, y así sacarlo en limpio delante de su familia y del rebaño. Ellas simplemente obedecen. Y llega el día del juicio arreglado. Ante grabadoras y filmadoras y un pueblo en vilo, Kelly pretende demostrar su dudosa inocencia. Las niñas bajo presión, amenazas y chantajes con lágrimas en los ojos llenas de impotencia frente a todo un pueblo en contra, se declaran culpables. Kelly siente un fresquito porque logra convencer a su familia y el pueblo de su falsa inocencia. De esta manera logra lavarse las manos y salir ileso de esta acusación. Pero esto no lo detiene a seguir embaucando nuevas niñas porque cree tener todo bajo control. Entonces, ella lo que me dijo, Teash me respondió a eso que eso no era así, que los de las Scooper era diferente, que a mí no me iba a pasar nada malo, que yo tenía que sentirme bendecida porque yo iba a hacer un trato para Dios, para el cosmos, y me empezó a hablar del cuento de las vestales, que hace muchísimos años, no sé qué, tenía vestales, niñas puras, niñas castas, que hidrogenizaban pues, al enviado de Dios, dándole fuerza y energía y para mantenerlo pues más tiempo acá y que tuviera pues la energía, bueno, eso me dijo un montón de cosas. Entonces, según ella, solamente iban a hacer encuentros para hacer runas. Entonces, yo quedé con ese cuento de que iban a hacer, pues que iba a hacer runas, porque pues obviamente ella vio mi actitud y cuando yo le dije que no, mi negatividad, que yo no quería volver, que porque me había cogido la cara, que no me gustaba, que porque me había cogido, que es que eso fue algo que a mí realmente en ese momento me impactó mucho, que me acariciara la cara de esa forma y que me tomara la mano en ese momento fue cuando me dijo que fuera con él y pues como te dije, alguien nos siguió, alguien, entonces en ese momento fue que todo paró. Y más o menos así estuvo como unos 2 meses con Teas, tratando de hacerme ir allá, pero pues Teas con todo lo que me dijo, yo pues la verdad no me dejé llevar. Y Teas duró 2 meses insistiendo a que fuera y no fui. Y yo a veces, pues cuando me recuerdo de eso, cuando recuerdo esas cosas, yo sí digo que eso es una humillación, porque así fue que empezaron las cosas. Eso fue un proceso y ahí fue cuando me pasaron con Tobashla. Me pasaron con Tobashla y entonces me metieron más en el cuento como de la apicultura
y también todavía Piltojas no era mi niñera así como lo fue después. Estuve un tiempo viviendo con Tobashla, pero entonces Piltojas en ese entonces me empezó ella a buscar a mí, y ahí fue cuando yo me di cuenta que ella también hacía lo mismo que Teash, porque ella también me empezó a hablar de lo mismo y ella también era, o sea, obligarme a ir con Kellyon, a obligarme a ir con ese porquería. Cuando a mí me tocaba cargarle el bolso, porque en varias ocasiones tuve que cargarle el bolso, ese bolso pesaba mucho. En ese momento yo nunca supe qué cargaba ahí, sino hasta ya después, cuando se empezaron a ver los encuentros en la zona de Rea, porque pues a la final de tantas cosas, terminé viviendo con Piltojas, terminé involucrada en un proceso de robo que solamente Piltojas y Kellyon sabe qué hicieron con el restante de dinero que me quedaba, y así fue como me obligaron a ir allá. Porque cuando esa plata se me perdió, pues obviamente en el templo ser procesado uno por robo era lo peor, y yo me desesperé, yo no, pero cómo me van a, porque yo vi cómo trataban a las personas que estaban procesadas por robo, porque vi cómo humillaron a una amiga con la que yo inicialmente quise volarme porque o sea, la quería mucho, y a mí me dio muy duro ver cómo Kellyon la trataba, la humillaba, hacía o sea, generaba odio en las demás personas hacia esas personas que eran ratas, que eran escorias de la vida, y así, o sea, en cierta forma uno a veces se pone a mirar y Kellyon predicaba una doctrina de odio, una doctrina de rencor, una doctrina, es que no sé ni qué más decir, porque en la forma como él trataba a todas esas personas, humillándolas, haciéndolas ver como lo peor que había en el templo, o sea, como si ellos fueran mejores que uno, y eso no es así, y la gente se prestaba para eso. Entonces, a mí me dio mucho desespero, y me acuerdo tanto que vivíamos en la cocina de arriba, una que estaba antes de llegar a Puente Arriba, vivíamos cerca de esa cocina, ahí vivía Piltojas. Y cuando la plata se me perdió, pues obviamente a mí el desespero, y yo, Piltojas, por favor, ayúdeme. Pues ella me decía que no, que quién había entrado, que la casa estaba con candado, nadie rompió el nylon de la casa, o sea, la plata supuestamente se perdió y que nadie sabía. El decir de ella fue que por favor me echara la culpa, porque así solamente iba a ser un proceso pequeño, y que solamente pues me iban a culpar a mí, y así yo no metía en problemas a todos los que vivían ahí, que en ese entonces era Piltojas, Snewkin, Barilash y Nistahai. Y bueno, y contándome, y más o menos como a las 4:00 y pico de la mañana fue cuando salimos a la zona de Rea, y yo acompañé a Piltojas a visitar al maestro. Bueno, en ese momento la verdad yo no pensé nada, sino, o sea, uno de niño como que le falta algo de malicia, le falta como más picardía y pensar más las cosas, sino ya después, ya en mi adultez, ya siendo adulta, pues recordando todo eso, porque a la final es algo que es como totalmente imposible olvidar, me puse a pensar, todo había sido planeado, porque cómo es posible que si supuestamente a uno le tocaba, que Kellyon era el que le avisaba a uno cuando tenía uno que ir, cómo él sabía cuando nosotros llegamos, él nos estaba esperando, cómo sabía que yo tenía que hablar con él, porque de una vez ese día pues no me pasó nada, sencillamente le dije lo que había pasado, entonces él me dijo, bueno, que no me preocupara, que íbamos a ver cómo hacíamos para recuperar la plata, que si yo estaba segura de que yo no me la había gastado, pues que tenía que aparecer, que íbamos a ver cómo hacíamos para que apareciera, y en ese momento yo me tranquilicé. Pero resulta que, bueno, yo salí tranquila de allá, no me pasó nada, incluso yo dije, bueno, tan comprensivo el maestro, gracias, le di las gracias, él me abrazó, y pues otra cosa de que yo quedé así como, wow, el maestro abrazándome a mí, terrible. Bueno, resulta que más o menos eso fue como en la tarde, a las 3, el maestro convocó a las aljabas para hacer cuentas con los mandaderos que tenían el dinero de los libros vendidos. ¿Ah?
Y resulta que obviamente yo qué cuentos iba a entregar si yo no tenía la plata. Entonces ahí fue cuando ya empezó todo el proceso, que no sé qué cosa, me empezó a procesar y ahí fue cuando empezó a decirme que él me podía perdonar públicamente para que la gente no me viera como la escoria, como la rata, como la no sé qué, bueno, que él me podía dar el perdón públicamente. Entonces ahí fue cuando él pues prácticamente empezó a decirme lo que tenía que hacer. No, en secreto, no, él en público lo que me dijo fue que yo era una rata, que yo era una escoria, que me iba a pudrir en el infierno por haber hecho peculado, haber cogido la plata, por habérmela comido, que qué había hecho con ella, que le tenía que dar cuentas en que me la había gastado, que testigos, que quién me había visto gastándome la plata. Entonces, esto, pues precisamente como ya se había hablado antes, pues bueno, yo dije, bueno, esto de pronto debe ser porque no, sino que a mí se me hizo raro fue que en la madrugada se había hablado y yo ya le había dicho que la plata no la tenía y él ya me había dicho que íbamos a ver cómo la solucionábamos, que no me preocupara y que en la tarde se pusiera a hacer eso. Un breve resumen hasta aquí para que entendamos. Recuerden que a Paola Carrillo Kelium le tiende una trampa con Piltojas para hacerla caer en robo y procesarla públicamente como supuesta ladrona. Y en secreto la convence con sus negras intenciones de negociarle el supuesto karma por robo a cambio de conseguir robarle su inocencia con el cuento de ser una vestal de Kelium. Entonces ahí más o menos pasaron como 2 días cuando empezó ese proceso, pero o sea, pero a veces si ustedes se ponen a mirar, yo a veces todos los procesados por robo, por alguna cosa, estaban como excluidos, pero él a mí nunca me excluyó. Siempre me tuvo a su lado, siempre estuve ahí en su núcleo de mandaderas, pero yo era la rata. Yo era la rata, yo era la sucia, pero siempre estuve en su núcleo de mandaderos, siempre estuve ahí al lado de él. Entonces, más o menos pasaron como 15 días cuando ya una vez me citó, fui con Piltojas y ese día, pues la verdad, yo siempre fui como muy rebelde, se puede decir, porque yo no me dejé, las veces que siempre acompañé a Piltojas, no me dejé quitar la ropa. Él intentó varias veces, pero no, yo no me dejaba, me inventaba que tenía el periodo, siempre, pero siempre me tocaba ahí con Piltojas hasta que un día, eso fue ya como en pleno mediodía, fui con Piltojas y fui con otra muchacha y entonces ahí fue cuando pues empecé como a compartir con las otras muchachas, porque por ejemplo con una compañera, ella llevaba más tiempo que yo y ese día él tuvo relaciones con Pilto Haas y con la otra muchacha delante de mí. Delante de mí tuvo relaciones con ambas. Eh, Pilto Haas, Pilto Haas era feliz, era encantada cada vez que Kellyn le decía que se quitara la ropa. Esa mujer no se cambiaba por nadie. A mí me pareció asqueroso, a mí me pareció repugnante, yo empecé a llorar, yo le decía que yo no quería, que yo no quería. Entonces, o sea, conmigo, o sea, se puede decir que yo no se la puse fácil, yo no se la dejé fácil y yo luché hasta lo último. Pero me acuerdo que al final, cuando, cuando estaban con todos esos intentos con Piltojas, con Teash, recuerdo que esa vez cuando él accedió ya carnalmente a mí, yo iba con Teash, porque supuestamente se iba a hablar. Ahí fue cuando él me dijo lo de mis papás. Entonces, él me cogió la mano, me tiró y empezó a quitarme él mismo la ropa a mí. Y yo lo que hice fue
poner esta posición así y yo dejé que él me quitara la ropa. O sea, él me quitó la ropa, sacó la carpa, una carpita vinotinta que tenía sí, una carpita vinotinta. Por motivos ajenos de Paola, la primera entrevista de este material fue suspendido aquí. A seguir de este momento oirán la continuación de la segunda entrevista que ella nos concedió días después, para terminar de contarnos con detalles los abusos que sufrió en el templo vegetal Sacro Aquarius en manos de su raptor, el líder de la secta Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelium. Por motivos de baja señal, el rostro de Paola se congelaba notablemente. Así que usamos una foto real de ella, y más adelante la señal empieza a mejorar, donde ya la verán concluyendo con su historia. Él a mí, o sea, yo la verdad, como le digo, apenas 11 años, y él fue el que me desvistió a mí. Él fue el que me desvistió. Sí, sí, tenía 11 años. Y él fue el que me desvistió a mí. Él me quitó la camisa, me quitó la ropa interior, y cuando él empezó a quitarme mis cocos, ahí fue donde yo empecé a llorar más, porque pues obviamente yo dije, no, ya sé que algo malo va a pasar. Él en ese momento cargaba una navaja grande, era como un cuchillo que tenía como astas, como espinas arriba, cargaba un revólver, creo que es un revólver el que es de cilindros, cargaba un revólver y cargaba dinero. Eso sí, cargaba mucha plata en ese bolso, cargaba dinero y ese revólver. Y pues obviamente, pues para mí todo fue una primera vez esa vez. Una persona ajena a mi mamá viéndome desnuda, mirar un arma, y para mí pues fue terrible porque pues esa vez cuando pasó eso, yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero yo apreté tantísimo, tanto las piernas, que él ese día no fue capaz de hacerme nada. Él trató y trató y trató y no fue capaz de hacer nada porque, o sea, yo lloraba y yo no podía creer eso, yo me sentía muy mal y no podía, o sea, en ese momento yo creo que empecé a sentir que era sentir asco hacia otra persona. Yo con 11 años empecé a sentir asco, odio, y yo miraba a ese viejo y después de ahí, él vino y me dijo, bueno, que era normal porque yo era una niña, porque era virgen, porque no sabía cosas, que él esperaba que con el tiempo las cosas mejoraran, que yo me relajara, que yo aprendiera a tranquilizarme, y con su cuento de que lo que estaba pasando no era nada malo, que yo era una elegida, o que yo tenía el dharma de vitalizarlo a él. Entonces Kelly Zeus me dijo que cuando él cogiera su barba y la echara hacia la izquierda, era la señal de que yo tenía que ir a su encuentro y que siempre nos íbamos a encontrar en Puente Arriba, en zona de Rea. Entonces, pues obviamente Kelion siempre entraba por la parte de arriba, que era más o menos la casa, eso quedaba por la casa de monasterio, era monasterio, sí, y de todo ese potrero hacia abajo, por ahí era donde él pasaba, y uno veía cuando él se iba y cuando él llegaba, pero él se metía a monte adentro, entonces nosotros por la parte de abajo teníamos que entrar a encontrarnos con él. Pero entonces él empezó a hacerme y yo me hacía la boba, la que no lo veía, y después también me dijo que cuando moviera los ojos también hacia la izquierda. Entonces, que yo sabía que esa era la señal de ir al encuentro con él, pero yo siempre me hice la boba. Yo duré mucho tiempo haciéndome la boba, yo me hacía que cuando llegaba a Puente Arriba, supuestamente yo llegaba dormida en la camioneta blanca que él manejaba, y él siempre me hacía montarme en la llanta adelante. Yo siempre tenía que ir ahí, en la llanta adelante del capó.
siempre tenía que ir ahí. Entonces yo me arrunchaba en esa llanta y yo me hacía la dormida. Obviamente yo no estaba dormida, pero yo me hacía, y cuando llegábamos allá, el maestro entraba arriba y yo me levantaba, jugaba con los otros mandaderos, saltábamos, pero yo siempre estaba pendiente. Corría hacia la casa y me metía por detrás de la casa de monasterios a mirar que el señor no viniera. Y cuando él venía, yo volvía y me acostaba en la llanta y me hacía que seguía durmiendo. Entonces ahí fue cuando ya empezó a salir de mal genio, empezó a procesaba a la gente, empezó a romper ropa, sacó a mi familia, o sea, mi familia nunca fue taoísta, y eso para todos los taoístas de allá es claro que ellos nunca fueron taoístas, nunca practicaron esas enseñanzas. Obviamente mi papá respetaba mucho a Kelly Zeus, pues porque era la persona que por muchos años él fue el que le dio trabajo, le dio plata para su sustento y todo, pero entonces después cuando él empezó con ese cuento conmigo, ya para mi papá no habían esos beneficios, ya no había casi trabajo, ya no había plata, empezaron a acusarlo de cosas, hasta que lo hicieron aburrir y se fue. Mi papá se fue, mis papás se fueron, y yo ya estaba en el interior. O sea, yo a veces le decía, no sé, ese señor que quería, o sea, ante la gente él me trataba re mal, pero él quería seguir estando conmigo, y eran amenazas y amenazas una tras de otra, que si yo no hacía tal cosa, que mire que voy a procesar a la gente y la gente va a saber que es por culpa suya. Él siempre buscaba cualquier cosa para que uno se sintiera mal, siempre para que uno dijera, no, pero todo por culpa mía. O sea, él llegó muchas veces a procesar gente por culpa, o sea, lo decía que era por culpa de uno. Mire lo que pasó tal día es por culpa suya. Por ejemplo, cuando la primera vez que rompió pantalones y rompió ropa, y supuestamente él sabía que yo estaba por ese entonces, compré ropa nueva, y la verdad no la tenía toda marcada, no la tenía toda marcada, y él sabía porque yo me acuerdo tanto que él con lo que somos se ganó de lo de apidología, compré ropa, él me lo dijo, compré ropa, compré esto, sí, pero márquela. Entonces yo le decía, sí, yo la voy a marcar, pero él sabía que yo no la tenía marcada. Entonces como yo duré mucho tiempo haciéndome la boba, a no acceder a lo que él, pues después de eso, o sea, de verdad no, o sea, no, para mí era terrible. Entonces, ese día salió de REA y de una vez una fila, y que toda la gente haga una fila y vamos a revisar quién tiene ropa marcada y quién no, y la que no tenga, la voy a destruir. Entonces eso fue lo que hizo. Ese día a mí me rompió una camisa, me rompió la sudadera, y a más de uno, o sea, más de uno, y siempre le decía, eso es a causa suya, eso es a causa suya, y yo creo que eso se lo hizo a todas, a todas. Entonces, pues ya en el interior del templo, cuando ya hizo todo su amague de que se fue para el Brasil y que quedaban los de afuera, los de adentro, que no sé qué, y que cerró todo eso y que ya nadie podía entrar, nadie podía salir, pues que yo quedé allá. Pues allá fue cuando ya las cosas empezaron como a empeorar más, porque, o sea, a la final yo creo que en cierta forma yo le di el poder de que ella hiciera lo que quisiera conmigo, porque cuando él me mandó, porque es que pues lamentablemente inicialmente mi relación con Changuhal empezó fue por orden de él, porque él me dice, bueno, si yo no quería estar con él, entonces que al menos buscar a otras personas y que me hidrogenizaran y que yo iba y le hiciera runas a él y que así yo le transfería las energías. La verdad, para mí, todo también ese tema de novios, de todo eso, pues para mí yo no sabía cómo carajos entrar pues, a hablar con un muchacho o algo así, menos con Changuhal, porque Changuhal era como el maestro preferido de Samael, compañero y amigo de las hijas de Kelion. O sea, Changuhal era como una persona importante en esa familia.
Y cuando él me mandó a hacer eso, pues yo no sabía, con Piltojas cuadraron de que íbamos a ir al 600 y como Changojal tenía una casa cerca a la planta eléctrica, la grande que estaba en el interior, él dijo, yo me paso súper despacio por ahí y usted se baja y se queda ahí y tiene que lograr lo que yo necesito con Changojal. Y así fue. Yo llegué allá, yo me acuerdo tanto que yo le toqué la puerta, él abrió, me preguntó que yo qué hacía allá, yo me le tiré encima, entonces yo le decía que me diera un beso, o sea, yo no sabía ni qué hacer, entonces él me decía, no, no, ¿usted qué le pasa? Esto está mal, esto no es así, ¿cómo se le ocurre decir? Y él me empujaba así, y fue ahí cuando yo empecé a llorar, yo le decía que por favor, que no me hiciera eso, que mire que yo necesitaba, pero él me decía, ¿pero por qué? Y yo le decía, no, yo no te puedo decir por qué, pero por favor. Entonces él me decía, no, todo esto está mal, esto no es así. Entonces yo empecé a llorar y Chan me sacó de la casa. O sea, Changujal me sacó de la casa. Porque pues Changujal era un hombre muy correcto también en sus cosas. Changujal siempre fue una persona muy correcta y él fue muy creyente, o es creyente, porque pues él todavía cree en los maestros, en todo. Entonces, bueno, así empezó. Entonces, pues a mí me pareció pues curioso porque después de eso, Chango empezó pues como a conquistarme. Me miraba por el espejo, o sea, por espejitos, ponía espejitos así y me miraba, empezó pues a mirarme bonito, se acercaba a hablarme, a veces empezó como una coquetería de parte y parte, y así fue como empezó nuestra relación, y por esa relación fue que Kellyon empezó a manipularme. Por esa relación fue que Kellyon empezó a manipularme porque precisamente Chan, por ser correcto en sus cosas, él me dijo, si usted y yo vamos a ser novios, Kellyon y Samael tienen que aprobar nuestra relación. Entonces, yo me acuerdo que cuando él me dijo eso, a mí me dio muy duro porque pues obviamente yo tenía el proceso de robo. Para Samael yo era la peor porquería, la inmundicia más grande que había en el templo. Y pues obviamente no sabía qué le iba a decir Kellyon, precisamente por mi comportamiento al no querer acceder a lo que él siempre quería hacer con uno. Pero resulta que para mi asombro, Samael no puso objeción y Kellyon tampoco. Kellyon solamente recuerdo que le dijo, como usted sabe, ya está procesada por el delito del robo, su merced sabe qué implica estar con una persona así, a usted se le van a cerrar muchas puertas, por ejemplo, no va a poder tocar aliciertos, vas a estar como contaminada igual que ella, entonces ya su merced tome la decisión y pues Changojal pues me quería muchísimo y él dijo que bueno, que no pasaba nada, que él quería estar conmigo, que él quería ayudarme, que bueno, y ahí fue cuando ya empezó todo, porque entonces ahí fue cuando ya empezó con las amenazas, usted hace esto, o yo salgo y acabo su relación, yo solamente tengo que decirle a Changojal que su merced es una fruta podrida en medio de estiércol que no le sirve para nada, y él la va a dejar, así de sencillo, porque es que él hace lo que yo digo, porque él cree en mí. ¿Qué les parece, eh? En público alias Kellyon enseña una doctrina en contra del adulterio y la promiscuidad. Condena y señala a quienes cometen este delito. Lo que prohíbe con su hipócrita boca en público, lo practica desenfrenadamente en secreto. No es otra cosa que un individuo adúltero, fornicario y promiscuo que se esconde detrás del disfraz de Dios. Aparenta ser alguien ejemplar. De esta manera ha logrado mantener a su familia, y a un pueblo dormido para aprovecharse, y burlarse en la cara de todo el mundo. La personificación del canalla sinvergüenza, abominable pederasta y boyerista empedernido. Sigue vivo y suelto estafando y violando víctimas desde su exilio. Mientras que un pueblo arrebañado lo defiende y se hacen matar por esta piltrafa. Y él siempre me decía eso, mire, créame que yo a Kellyon Seon me le humillé, porque yo sentí muchísimo amor por Changujal, porque en ese entonces él fue la única persona que me apoyó, me dio amor, y fue con la única persona que me sentía salva cuando estaba con él.
Y entonces a mí me daba o me dolía mucho que él me dijera una cosa de eso, o sea, empezó a jugar con mis sentimientos, es la verdad, porque una persona enamorada y más una niña, pues, entonces ahí fue cuando ya empecé a acceder a lo que él quería. Kellyn empezó y yo, o sea, todas esas cosas fueron muy feas, y como yo una vez le dije a Alvarito, hay una cosa que, bueno, muy feo todo lo que pasó conmigo, y creo que, bueno, gracias a Dios ya lo estoy superando, es algo que yo no le deseo a nadie. Ser abusado sexualmente y más por un asqueroso, por un viejo inmundo que olía a mierda, que era una porquería, en serio, es lo peor. Pero él puso precio a mi libertad y yo creí que al hacerlo, él realmente me iba a dejar tranquila. Él me dijo que le llevara dos muchachas más por mí. Estas oscuras prácticas empeoran más el prontuario del pederasta Kellyn, porque con todo esto agrava más sus delitos. Lo más probable es que Paola no fue la única víctima explotada y sobornada por el pederasta Morales Sierra. Este delito entra en el Código Penal como explotación sexual a menores de 14 años. Trata de blancas a menores de edad. El tener niñas atalayadas y privadas de libertad puede calificarse como hechos de secuestro extorsivo, usando métodos con chantajes y sobornos para dejarlas libres. Solo en la cabeza podrida de un depravado sexual, con una mente enferma, lujuriosa, promiscua y fornicaria llegarían a tocar fondo como este indeseable sujeto que falsamente se autoproclama Dios y Salvador de la humanidad. Y yo convencí a dos muchachas, sí, a Daisy, ¿cómo es que se llamaba? Daisy Posada, y a Aris Rincón. Aris, Aris era la esposa de Opantaldo, y Daisy era la que le decían la birimbada. Ella era una paisita, y realmente no sé en qué terminó las dos historias con ellas, porque yo las convencí que fueran, yo sé que ellas fueron, y no sé qué les habrá pasado porque nunca fui capaz de preguntarles. La verdad que nunca fui capaz de preguntarles. Pero lo único que sé es que de nada sirvió, porque el descanso hacia mí solamente fueron de 2 meses, nada más, porque ya él siguió otra vez molestándome. Por ejemplo, antes de yo ser novia, ante toda la comunidad Tao y el templo de Changujal, yo intenté tener un noviazgo con Pijaún, también porque Kellyn así lo mandó, pero pues entonces yo lo veía, no lo veía tanto por el lado sexual que lo veía, sino yo lo veía, bueno, de otra manera. Y yo a Pijaún también lo quise mucho, pero o me encariñé bastante con él, sino que él, o sea, yo no sé si los otros parejas o los otros hombres que Kellyn ponía a las otras niñas a buscar hicieron lo mismo que Pijaún. Pero Pijaún fue al monte conmigo, Pijaún se desnudó delante de Kellyn, Pijaún participó en varias cosas, en tener sexo. Estas prácticas se denominan orgías, eran ceremonias a dioses de la antigua Grecia, donde rendían cultos o ritos a Dionisio el dios del vino, hijo de Zeus. Luego en Roma se le conoció como Baco, el dios de los bacanales. Kellyn, dentro de su secta, es el auspiciador de estas oscuras prácticas realizadas con las vírgenes que convence engañadamente para ser las vestales del Cristo. Estos hechos repudiables van en contra de la integridad y la moral. Van en contra de sus propias enseñanzas. Kellyn permite que participen hombres jóvenes, entre esos monjes Pijaodún, que deben copular con las víctimas para obtener supuestos hidrógenos de los jóvenes y luego consumarlas con su desenfrenada lujuria. En tener sexo, no solamente o sea, él participó en muchas cosas de eso, y él dice que para él eso fue algo sagrado, algo muy espiritual, muy
ahorita, ¿no? Ahorita porque él antes de todo esto, una vez hablamos y él me pidió perdón, me dijo que lo disculpara, que él estaba ciego, que él había crecido allá, que él no entendía eso. Cuando salió mi primer testimonio con Álvaro y que yo lo nombré, y pues precisamente sé y supe que Piltojas es profesora en Ecuador, sé que Piltojas tuvo problemas por lo que yo conté, y sé que le ofrecieron plata a Pijabón para que él diera mi versión y dijera que todo lo que yo había dicho era mentiras. Y pues allá las personas que quieran creer, Piltojas fue una mala persona, Piltojas fue una mujer que nunca le importó nada. Piltojas, yo no sé si ella de pronto disfrutaba tener sexo con todos los que Kellyon dijera, yo no, siempre fui como la piedrita en el zapato de ella, porque pues Piltojas es una mala persona, eso es lo único que yo puedo decir de ella. Y pobrecito, que ella ojalá ahorita sé que tiene un hijo y que ojalá nunca, 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 nunca Dios permita que le pase nada a ese niño, para que ella no tenga que sufrir en carne propia todo lo que ese Señor nos hizo a nosotras. Ojalá, y yo sí le pido muchísimo a Dios que nunca y que proteja a todos sus hijos de esas malas mujeres, porque ahorita que ellas vengan a hacerse en las santas, Piltojas muy bien sabe, Piltojas, yo sé que si en algún momento ella escucha esto, usted sabe que todo lo que yo estoy diciendo es verdad, todo, cada una de las palabras, y sé que de pronto estoy omitiendo más, porque su merced hizo muchas más cosas. Usted, Piltojas, usted cuando antes de yo salir de allá, que fue una de las razones por las que dije no más, usted quería hacerme acostar con Mallorco, porque él intentó abusar de Aris, y según el maestro, que eso era pura energía acumulada y que él necesitaba sacarla con alguien, y que querían hacerme acostar con Mallorco. Y precisamente por eso fue que yo dije no más, no más. Y cuando yo me rebelé, punto. A mí hasta Kellyon me mechoneó, me tiró y yo me le enfrenté, y si tocara volver a hacerlo, lo haría, porque yo ya no les tengo miedo, no les tengo miedo, y espero que toda la gente reaccione, que se den cuenta de las cosas, porque nosotras no estamos aquí, no somos enemigas de la doctrina que ustedes practican. La doctrina que ustedes practican es muy hermosa, no comer carne, cuidar la naturaleza, cuidar los animales, madrugar, vivir sanamente, es mejor dicho, es una vida maravillosa, y eso nadie lo discute. Vivir en el templo, pero se den de cuenta que también allá había maldad y ustedes no la querían ver, porque es que lo que Kellyon nos hizo a muchas niñas, y casi la mayoría de niñas, eso para muchas fueron terribles. Yo creo que hasta el sol de hoy habrán muchas que ni siquiera han podido superar todas esas violaciones y todas las humillaciones que les habrán hecho o que habrán sentido durante todo este tiempo. No sé si de pronto habrá violado niñas más pequeñas que yo, pero eso es terrible, es lo peor, es la marca más grande que a uno le pueden dejar, porque es que uno es la que tiene el derecho de elegir en qué momento uno va a iniciar su sexualidad, si la quiere o no, no un hombre de esos valiéndose de que tiene poder, de que todo el mundo cree en él y que él puede hacer y deshacer, y así se van a quedar las cosas. Y qué tristeza de verdad que haya todavía gente tan ciega, tan estúpida, que mirando y teniendo las cosas ahí, no, prefieren creer lo que no, es que cómo le van a creer a esa, si esa es una scooper, esa es una ladrona, esa es una lesbiana, por sacar al aire y decir la verdad. He sido víctima de insultos, de amenazas de muchos taoístas, y lamentablemente, como les voy a decir, y no sé a quién le duela, no sé a quién le duela, pero yo entiendo que ustedes, muchos de ustedes taoístas que siguen como borregos ciegos al matadero, a Kellyon Zeus y a toda esa secta, porque ustedes no saben vivir, porque ustedes no tienen otra forma de comer, porque no saben trabajar, porque no saben ganarse en la vida. Honestamente, tienen que vivir como garrapatas pegadas al cuero de Kellyon Zeus para poder tragar, para poder vivir, para tener donde dormir.
Y por eso es que defienden a un viejo miserable violador como ese y no miran las cosas. Esa es la verdad. Y ya hoy aquí, ante todo, sí, yo me llamo Paola Carrillo Durán y en el templo todos me conocían como Cámpar, la ladrona, Cámpar la miserable, Cámpar la porquería, porque ese fue la fama que ese señor me dio por no querer ser la borreguita, la que se dejara, la que, mejor dicho, yo sé que Kellyon se acordará de mí toda la vida porque fui la que más guerra le dio, porque sé que fui la más rebelde, porque yo traté de liberarme de ayer, ¿sabe? Por eso intenté volarme, por eso nunca hice lo que él quería. Y que si hoy en día le pasa algo a mi familia, porque es que la verdad, si ustedes tienen los calzones, los pantalones bien puestos, aquí yo los espero. Yo no estoy lejos de ustedes, que a mí no me da miedo, pero aquí los dejo. Si algo le pasa a mi familia, no algo me llega a pasar a mí, ustedes son los mismos que se van a echar la soga al cuello, porque yo responsabilizo de todo esto a Kellyon Zeus y a todos sus seguidores, porque yo sé que hay tantas garrapatas pegadas a él que si Samael o Kellyon les dicen vayan, maten y traguen del muerto, lo van a hacer. Y no se preocupen, que aquí los espero. Igual, yo ya tengo denuncias en la fiscalía, apenas me entreguen las actas, las voy a hacer públicas, pero ustedes van a perder el tiempo, lo van a perder, porque es que yo sé que la demora es que muchas pierdan el miedo, porque yo sé que de las 30 o 40 que ustedes podrán tener conocimiento, habrán muchísimas más mujeres. Y que ese cuento que ustedes estén inventando y diciéndole a sus borregos que la iglesia católica, que la casa sobre la roca, que el Ku Klux Klan, que el, bueno, nos traemos, todas esas maricadas que se inventan, no es así. A nosotros nadie nos están pagando, porque a diferencia de ustedes, nosotras salimos aquí a salir adelante, a estudiar, a trabajar. Nadie nos está dando plata como ustedes están diciendo. No sean estúpidos. Nosotros sí tenemos nuestras propias vidas, nuestro trabajo, nos ganamos nuestro pan dignamente trabajando, no lambiéndole el culo a ningún maestro, a nadie para que nos dé tragar, para que nos dé techo, para que nos dé para la ropa. Nada de eso como ustedes lo hacen. Y si ustedes quieren seguir defendiendo a un violador como eso, listo, síganlos defendiendo. Sigan defendiendo a una persona sobre sus hijos, sobre sus hijas, sigan poniendo a ese miserable de Kellyon Zeus, violador, rata inmunda, sobre sus hijas. Síganlo haciendo, no pasa nada, solo pídanle a Dios que muchas de ustedes que defienden también a Kellyon Zeus, que si tienen hijas, pídanle a Dios que nunca, nunca un miserable, violador y asqueroso como Kellyon Zeus le ponga un dedo encima, que nunca se las agredan, que nunca se las maten, que nunca se las violen, o sea, realmente yo de corazón sí le pido a Dios que nunca vaya a pasarles eso a ninguna de sus hijos, ni siquiera a sus hijos, porque hoy en día ya ni siquiera un hombre se salva de eso. Pídanle a Dios que les dé eso. Eso es lo único que yo les puedo decir. Ustedes están libres de creer lo que quieran, pero yo lo único que les pido es respeto, porque es que para ninguna mujer ni para ningún hombre es un orgullo decir que fue abusada por un miserable, para nadie es un orgullo, ni siquiera por lo que ustedes inventan, que por plata poner en juego la dignidad de uno. Yo duré muchos años sintiéndome mal, sintiéndome sucia, sintiéndome culpable, sintiéndome que por ser mujer me había pasado eso, que por ser mujer esos hombres tenían derecho a hacer de uno con lo que quisieran. Por ser mujer, ¿cuántas veces no intenté quitarme la vida? Incluso allá, Kellyon Zeus, Kellyon, usted sabe, usted se dio cuenta la primera vez que yo me corté las venas allá y que usted mandó a Piltojasa que me vendara y que nadie me mirara, porque usted me tenía agobiada la vida. Por usted casi pierdo mi infancia, por usted casi pierdo mi vida, pero ahorita ya no, ya soy una mujer fuerte y sé que hay muchas cosas que duelen. Y a mí esto hace muchos años me torturaba, pero ya no. Y espero que muchas niñas tengan el valor de salir adelante y que no sean pendejos ya los otros que están a la pata de él. Acá hay vida y si uno sabe trabajar en cualquier cosa se desenvuelve. Eso es lo único que tengo para decir. Y ese con el testimonio de Álvaro Jurado, la historia que él sacó, fui yo. Sencillamente él no tomó la... Yo le dije desde un principio, no me tape, póngame, no me tape, use fotos mías y use mis audios. Él creyendo que de pronto iba a poder salvaguardar mi integridad, fue que hizo eso. Porque muchos monjes
se han excusado diciendo, no, es que eso es un montaje, es que no, la voz es mía. La del rostro no soy yo, pero la voz es mía, es mi testimonio y es mi historia. Y yo sé que muchos sacaron y concluyeron como Michelle Mendoza. Usted fue uno de los que más me ha amenazado, me ha insultado, me ha dicho que mi familia y yo somos unos desgraciados malagradecidos, y hoy a usted también le digo, acuérdese, desgraciados malagradecidos, a usted el maestro nunca, ni a su familia, ni a usted nunca los ha querido, nunca. Y acuérdese que si nosotros fuimos más malagradecidos fueron ustedes, porque cuando ustedes llegaron al Canda, a pesar de que para el maestro ustedes eran lo peor, mi papá y mi mamá les dio de comer. Nosotros le abrimos las puertas de nuestra casa, mi papá les brindó comida, para que su merced venga a decirme malagradecida, insultarme y amenazarme. Aquí se lo dejo clarito yo, Michelle, así de clarito. Y a todos los que me han insultado, es que allá cada quien sabe a quién se lo estoy diciendo. Para mí ya sus amenazas y sus insultos no valen nada, porque yo sé que cada quien respira por su herida, y a todos les duele que uno diga la verdad. Nada más. A continuación vamos a dar a conocer el listado de niñas abusadas y explotadas sexualmente por el pederasta Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelium. Entre ellas mencionaremos las mujeres que usó como proxenetas, y las víctimas que explotó sexualmente a lo largo de toda su trayectoria como el líder autoproclamado dios de la secta Tao en Colombia, desde el año 1984 en el kilómetro 8 hasta la actualidad. Los cimbres y nombres mencionadas aquí no conforman el listado completo. Creemos que pudieron haber sido más. El 98% de esta lista es de víctimas concretas que pudimos recopilar con testigos violadas. El otro 2% es de posibles víctimas que no lograron caer en la trampa. Si usted conoce alguna víctima que no está incluida en esta lista, pero desea hacerlo saber, está en la libertad de comunicarse con nosotros para tener una lista más completa de todas las afectadas por Morales Sierra y no ser cómplices de estos delitos. La lista es la siguiente: 1. Albedo. 2. Rubedo. 3. Ocantomla. 4. Dacla. 5. Teas y Letrán. 6. Gesdek. 7. Conumaya. 8. Alaijalaisa. 9. Anana. 10. Piltojas. 11. Lahuarquedi. 12. Anjaital. 13. Arla. 14. Tumboleja. 15. Seger. 16. Tonjepar. 17. Jofer. 18. Kelia. 19. Jinahuac. 20. Marcela Cañas. 21. Roachen. 22. Caturillo. 23. Quisquival. 24. Pupuchijep. 25. Bucávila. 26. Piolota. 27. Rachequí. 28. Purihuadja. 29. Araba. 30. Praimaru. 31. Rispa. 32. Ortagad. 33. Ondelafia. 34. Daisy Posada. 35. Aris Rincón. 36. Esmiuki. 37. Rosa Vivas. 38. Paula Gutiérrez. 39. Pula. 40. Arjad Mis. 41. Huerlinca. 42. Rumijar. 43. Pidelki. 44. Sarduey. 45. Eliofaslao. 46. Catalina Pérez. 47. Viviana Pérez. 48. Nefer. 49. Tobasla. 50. Chuchique. 51. Coguizalpa. 52. Piadje. 53. Suitajic. 54. Olbat. 55. Hermana Carrasquillo 1. 56. Hermana Carrasquillo 2. 57. Hermana Arroyave 1. 58. Hermana Arroyave 2. 59. Sol de Maida. 60. Paola Carrillo Campar. Gracias Paola Carrillo por dar a conocer tu historia, que es casi la misma historia de las decenas de niñas que por el miedo y las amenazas del autor material, las ha tenido escondidas en el anonimato. A todas ellas van nuestros más sinceros aprecios y deseos de que estén bien. Y que ojalá algún día se sumen a levantar su voz contra los abusos recibidos por Morales Sierra. Aún incluyo a las proxenetas y hombres que utilizó Kelium. Sabemos que todos ustedes no actuaron con la absoluta conciencia y convicción.
Ustedes también fueron coaccionados y engañados a participar de esos delitos por este pederasta. Sé que en algún momento de sus vidas han contemplado la posibilidad de sentirse utilizados y engañados por este pervertido. Ojalá algún día más pronto que tarde sean tan valientes y declaren todos estos atropellos. Sus historias también son bien recibidas. Porque estamos aquí para denunciar los abusos de este tipo de piltrafas, que tanto daño han hecho a niñas y niños inocentes, a mujeres y ancianas abusadas en sus propios hogares, en las calles, en las comunidades, en las religiones, en los colegios, y en manos de curas y sacerdotes o religiosos depravados violando a menores en nombre de Dios. Esto simplemente no tiene perdón. Por eso no lo callaremos.